Este viernes se conoció una noticia impactante para nosotros. El ex embajador de Israel en la Argentina, Itzhak Aviran, estuvo en el país del 93 al 2000, dijo en una entrevista a la agencia judía de noticias que, voy a citar textualmente la frase, ¿no? La gran mayoría de los culpables ya está en el otro mundo y eso lo hicimos nosotros. Es decir que lo que dice el ex embajador de Israel en Argentina con esta frase es que Israel, el Estado de Israel, ejecutó o ajustició a aquellas personas que participaron de los atentados en la Embajada de Israel y de la AMIA en la Argentina. Esto obviamente genera muchísima repercusión, inquietud, a tal punto que ya desde Israel están desmintiendo al ex embajador de Israel en la Argentina, dando a entender que, bueno, que son sus propios dichos. Pero hay que ver cómo evoluciona esta información, porque lo dice nada menos que el ex embajador que estuvo en la Argentina durante los dos atentados, que habrían ajusticiado a aquellas personas que provocaron los atentados. Sí, por este tema queremos hablar con Laura Ginsberg, la conocen, la habrán escuchado en los actos en memoria de las víctimas del atentado a la AMIA. Laura integra PEMIA, que es la agrupación de aquellas por el esclarecimiento de la masacre impune todavía de la AMIA. ¿Qué tal, Laura? Juan Micheli, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Bien, bueno, estaba dando la introducción de esta noticia y queremos conocer su opinión sobre esto que ha dicho el ex embajador de Israel en la Argentina, que habrían ajusticiado a los autores de los atentados. Bueno, en primer lugar, me parece que independientemente de si hay desmentida o no hay desmentida de sus dichos, el ex embajador Aviran no va a hablar por cuenta propia. Esto es una provocación que ha montado de alguna manera el gobierno de Israel y ha utilizado la figura de Aviran, una figura nada menor, para hacer esta afirmación. Y me parece que la provocación viene a cuento del intento del gobierno israelí para disciplinar al gobierno argentino, en el sentido de que hay una pelea, digamos, una puja para que la Argentina siga acusando al régimen iraní, como lo hizo en el pasado desde desde la gestión de Néstor Kirchner para acá. Dicho sea de paso, digamos, esto se ha visto de alguna manera atenuado por la cuestión del memorando, del acuerdo político que la Argentina firmó con Irán, justamente para exculpar la propia responsabilidad del Estado argentino en este crimen y en su encubrimiento. Y en este punto me parece que también vale la pena destacar cuál ha sido el papel que el Estado de Israel, a través del ex embajador Aviran, jugó durante todos los años del menemismo y del gobierno de la Rúa en relación al encubrimiento propiamente dicho. Es interesante cuando uno lee las declaraciones, la entrevista completa que la agencia judía de noticias le hizo a Aviran, cuando él dice que ningún gobierno, ni el de Menem, ni el de la Rúa, ni el de la Rúa, dio absolutamente nada, no dio ninguna respuesta, cuando fue el propio embajador Aviran quien desde tiempos muy tempranos desde pocas horas después de producido el atentado, fue él quien acordó con el gobierno de Menem las condiciones y la política y la versión conjunta que iban a dar los dos estados en relación a quién es el responsable o quién fue el responsable del atentado. Ni que hablar que fue el ex embajador Aviran el que sostuvo toda la gestión de Menem en relación al encubrimiento del crimen de nuestros familiares, así como también sostuvo a Galeano, así como también sostuvo y reivindicó a Palacios, de los cuales ahora pareciera querer desvincularse. Vale decir, en resumen, esto ha sido una provocación del gobierno israelí con el único objeto de disciplinar a la Argentina para seguir acusando a Irán y desmarcarse de lo que es el cuadro más general en el mundo entero, que es los caminos de negociación
que el grupo de los 5+1 están tejiendo ya desde hace varios meses y a través de varias reuniones con el régimen iraní. Ahora, Laura, usted la escuchaba atentamente, ¿no? Digamos, ¿cree que esto de Avirán es parte de una estrategia de la política exterior de Israel, no oficial, obviamente, ¿no? Porque de hecho oficialmente lo niegan y lo van a negar, pero sería parte de una política de Israel para disciplinar a la Argentina, para que siga, digamos, acusando a Irán, para que no se baje de esa acusación? Y en realidad es lo que han venido construyendo desde el año 2004-2005 en adelante con el gobierno de los Kirchner. Sí. El gobierno tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner han sostenido militantemente la acusación contra Irán. Y, dicho sea de paso, nosotros acá no vamos a defender a Irán ni a ningún Estado, porque la realidad es que ni el Estado argentino ni el Estado de Israel han mostrado ninguna prueba concreta. Durante 20 años no han mostrado pruebas concretas de la responsabilidad iraní. El único intento de acusación sobre un exfuncionario que era Soleimanpur, que fue juzgado en Londres, fue desestimado porque el gobierno argentino no pudo mostrar una sola prueba fehaciente de su responsabilidad. De manera tal de que aquí lo que se está buscando por parte del Estado de Israel es justamente que el gobierno de Kirchner vuelva a esas acusaciones sostenidas que mantuvo en cada apertura de las sesiones en Naciones Unidas, con discursos que fueron acompañados por las direcciones judías de AMIA y DAIA, discursos que fueron acompañados por aquellos familiares que hoy son voceros privilegiados del gobierno, porque son prácticamente punteros políticos de esta avanzada, que el único objeto que tiene es profundizar la impunidad. Porque la realidad es que 20 años después, por más de que nos digan un apellido de origen iraní, nadie va a creer que esa persona fue responsable del atentado. Acá lo que sí sabemos es de la responsabilidad del Estado argentino. Y me parece que la presión que ejerce el Estado de Israel en relación a la acusación a Irán, de alguna manera se analoga a la que de manera desesperada el propio gobierno israelí está tratando de llevar adelante precisamente frente o ante las autoridades del gobierno de Obama y a Obama propiamente dicho. Ahora, Laura, sí, perdón. Disculpe. Y ahora, si Israel quiere, como dice usted, disciplinar a la Argentina para que sostenga y no se baje de esta acusación hacia Irán, ¿por qué habría de autoincriminarse diciendo que fue el Estado, es lo que dice Avirán en realidad, ¿por qué habría de autoincriminarse con la muerte de los que causaron el atentado? Bueno, estas son estrategias que no es la primera vez que se escuchan por parte de gobiernos de un Estado como el de Israel. De todas maneras, me parece que en ese punto lo menos importante es el contenido de los dichos, porque como vos bien decías recién, ya el Estado, digamos, la Cancillería ya se está desdiciendo de esto. Creo que lo que sí se pone de relieve es que aquí hay una actitud de provocación sobre la gestión de Cristina Kirchner para que, digamos, vuelva a las andadas de la acusación contra Irán, abandone cualquier acuerdo político de paz o en el marco del acuerdo más general de paz en el mundo, en donde obviamente el memorando juega un papel significativo en ese sentido, porque el memorando no va para hacer una acusación contra Irán, sino justamente para construir una herramienta nuevamente me reitero, de acuerdo político y terminar de poner un punto final a cualquier posibilidad de conocimiento de la verdad de lo que ocurrió hace 20 años atrás. Y por supuesto, como comentaba yo hace un ratito, exculpar al propio Estado argentino de sus responsabilidades. Ni que hablar de que para ese supuesto juicio por el supuesto encubrimiento que esa causa en el fondo no termina de investigar ni de resolver, ni siquiera tenemos jueces para un tribunal oral desde hace muchos meses. Creo que en este sentido
esta provocación no tiene, yo por lo menos no veo algún otro objeto que no sea nuevamente cumplir el papel de tirón de orejas para que la Argentina vuelva sobre los viejos fueros de acusar al régimen iraní. Bien. ¿Y usted por dónde cree a esta altura, después de tanto tiempo, que pasa la responsabilidad de los atentados? La responsabilidad del atentado a la AMIA, me voy a referir específicamente, la responsabilidad pasa por el gobierno, por el Estado Nacional. Y de esto, digamos que es una posición que nosotros venimos sosteniendo desde hace muchos años. Hay sobradas evidencias, sobradas pruebas de esta responsabilidad. No solo por las pruebas y por el análisis que nosotros venimos haciendo desde hace más de 10 años en relación a esta acusación, dicho sea de paso, por primera vez yo enuncié que el Estado argentino era la conexión local del atentado en el año 99, cuando se cumplía un nuevo aniversario del atentado a la embajada. Y en este sentido, no solamente pasa por, digamos, toda la complicidad y todos los nexos, los vasos comunicantes que hay y que hubo entre los tres poderes del Estado para que hoy, 20 años después, no sepamos quiénes son los responsables, no haya condenados, no haya presos, no haya ningún sospechoso en vías de ser procesado, o mejor dicho, juzgado y condenado, sino que además fue el propio Estado argentino que lo reconoció. No nos olvidemos que en el año 2005, Néstor Kirchner firmó un decreto en donde reconoce que el Estado argentino es el principal encubridor agravado del atentado a la AMIA. O sea que no solamente porque lo diga Peña o porque lo diga Laura Ginsberg, sino que hace ya muchos años, van a ser casi 9 años, que el propio Estado argentino lo reconoció. Y desde el 2005, desde que Kirchner firmó ese decreto, el decreto número 812, el Estado argentino no ha hecho absolutamente nada para esclarecer esas responsabilidades, al menos las encubridoras. Y poco puede hacer, o nada puede hacer, si sigue manteniendo los archivos secretos cerrados, ocultos. ¿Y a quién se encubrió, Laura? ¿Perdón? ¿A quién encubrió el Estado argentino? Y bueno, el Estado argentino encubrió principalmente a todos, en primer lugar, a toda aquella inteligencia que provino de las fuerzas de seguridad del Estado, de los servicios de inteligencia, tanto de la CIDE como del Ejército, a las fuerzas policiales, todo el entramado que se tejió durante 20 años para que ese crimen se pudiera cometer, habida cuenta de que apenas 2 años antes había ocurrido la voladura de la Embajada de Israel. Los servicios de seguridad y de inteligencia, las fuerzas de seguridad y de inteligencia del Estado, las fuerzas policiales, tanto la federal como las provinciales, no actuaron independientemente de esta decisión de encubrir el crimen. También lo hizo la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Atentados, que funcionó durante varios años en el Congreso de la Nación y que lo único que hizo fue acompañar todas las irregularidades que ya están demostradas que cometió el ex juez Galeano. Dicho sea de paso, Cristina Kirchner, nuestra presidenta e integrante de esa comisión. Y ni que hablar del propio Poder Judicial, que cuando se estaba sustanciando el juicio oral que nosotros caracterizamos como fraudulento, porque ya advertíamos que los pocos imputados que estaban siendo juzgados en ese juicio iban a quedar en libertad, porque lo que se seguía manteniendo era el secreto de Estado en relación a toda la documentación secreta que había que poner sobre la mesa para justamente dilucidar esas responsabilidades. En momentos, como decía, en que se estaba sustanciando ese juicio oral, el propio juicio, o mejor dicho, la propia investigación que debía seguir adelante averiguando o tratando al menos de averiguar las irregularidades cometidas, quedó cajoneada deliberadamente
por quien era el juez a cargo de esa causa, que era Bonadío, que dijo, no podemos hacer nada para avanzar con esta causa, decía en los pasillos de tribunales, Sí. porque si no tiramos abajo el juicio oral. Vale decir, Ahora, la responsabilidad del Estado a través de sus tres poderes y de sus fuerzas de seguridad e inteligencia son una evidencia concreta de la impunidad que nosotros tenemos después de 20 años. Y ahora, que sin los archivos secretos sobre la mesa y una investigación a cargo de una comisión investigadora independiente del Estado, va a ser prácticamente imposible saber y llegar a la verdad de lo que ocurrió y a todos los responsables. Laura, ¿y usted cree probable esta afirmación del ex embajador Avirán de que el Estado de Israel haya eliminado a los autores de los atentados? Bueno, a ver, no, como le decía recién, me parece que esta afirmación, en todo caso, como tantas otras cosas que no se han investigado en 20 años, tendrá que ser investigada también. Creo que hay que inmediatamente disponer de la presencia y de la comparencia del ex embajador Avirán, como escuché hace unos minutos atrás que el fiscal Nisman iba a llevar adelante, Sí. y al mismo tiempo aprovechar la oportunidad. No creo que el fiscal Nisman lo haga, porque el fiscal Nisman solamente tiene en mente la acusación contra Irán. Él dijo ya hace mucho tiempo que la conexión local no existe, pero me parece que es una buena oportunidad para preguntarle al ex embajador Avirán qué fue lo que acordó con el gobierno de Menem a pocas horas después del atentado respecto de acordar una versión común de quién eran los responsables de haber puesto la bomba. Esta es información que figura en cables de la Cancillería argentina que datan de aquella época. Tanto el gobierno argentino como el gobierno israelí trataban de buscar, de consensuar una versión común acerca de la responsabilidad de quienes habían volado la AMIA. Entonces, miren cuán profunda es la necesidad de conocer toda esa documentación para poder sacar en limpio quiénes fueron los verdaderos responsables. Muy bien. Gracias, Laura, por habernos atendido. Muy amable. No, al contrario, buenas tardes.